Hola queridos amigos de este programa Contexto. La verdad es que al acercarnos al final del año 2024, es momento de reflexionar sobre nuestras vidas, por supuesto, pero también sobre esos conflictos y acontecimientos más importantes que marcaron el curso del año y analizar cómo cada uno de ellos tiene consecuencias y trascienden fronteras, impactando a países y sociedades de formas inesperadas. Sabemos que la geopolítica mueve el mundo. Estos hilos del poder político, comercial, social, determinan las relaciones entre grupos y naciones. En un mundo interconectado, bueno, pues lo que sucede en una región distante tiene repercusiones que nos alcanzan a todos. Hoy nos acompaña el analista Alfredo de la Cruz, especialista en temas internacionales. Juntos abordaremos los focos de conflicto que han dominado la agenda global, especialmente en el Medio Oriente. Entre los temas a discutir están el conflicto Israel y Palestina, que desde octubre de 2023 escaló dramáticamente, generando tensiones con fuerzas como Hezbollah en el Líbano, Irán y otros aliados, los ataques hutíes en Yemen y las implicaciones para la región, la renovada violencia en Siria tras más de una década de guerra civil desde el 2011 y la caída del régimen de Bashar al-Assad. En el año 2024, pues también estuvo marcado por otros conflictos armados significativos como la continuación de la guerra entre Rusia y Ucrania, el recrudecimiento de la crisis en Sudán y los complejos esfuerzos internacionales por restablecer la paz en distintas regiones. Señores, la lucha por el control de los recursos energéticos y las rutas comerciales han sido un factor clave en las negociaciones y en los enfrentamientos entre los países. La volatilidad de la situación en el Medio Oriente, combinada con las constantes luchas de poder, las luchas religiosas, siguen provocando tensiones y conflictos que impactan profundamente el panorama global. Los invitamos a acompañarnos en este análisis detallado para entender mejor las dinámicas del poder internacional y sus efectos en un mundo que compartimos todos. Bienvenido, Alfredo de la Cruz. Muchas gracias, Mónica. Un placer estar aquí nueva vez. Me encanta que tú vengas a ayudarme a entender cómo se mueven los hilos del poder de una manera global y cómo lo que pasa, señores, en Siria. Estamos lejos de Siria, estamos lejos de la Franja de Gaza y de muchas otras partes, y cómo nos llega. Lo vimos en la guerra de Ucrania y Rusia, e incluso cómo cambiaron. Fue un espejo de cómo cambiaron las relaciones de poder, por ejemplo, en Europa, cómo Alemania ha estado bajando en su crecimiento muchísimo por todo lo que le afectó con los gasoductos y demás, y cómo todo eso nos afectó a nosotros con las rutas, cómo todos los fletes subieron y cómo incluso en el bolsillito de cada uno de los dominicanos se reflejó. Así es, porque es que lo que pasa realmente en cualquier lugar del mundo nos afecta. Vivimos en un mundo interconectado y antes las informaciones duraban meses, a veces años en llegar. Y hoy es en tiempo real y su efecto lo sentimos inmediatamente en el bolsillo. Alfredo, este final de año se ha hablado mucho de una posible guerra mundial. Bueno, de hecho hasta Corea se ha unido ahora con la destitución del presidente de Corea del Sur, que se dice que ahora el país está como sin una cabeza visible determinada, y los problemas de las guerras comerciales con Estados Unidos y China, ahora con la asunción de Trump, que eso también aporta algunas interrogantes, las grandes guerras en Medio Oriente y cómo las guerras proxies, que son aquellas que no se luchan en su mismo territorio, sino que son más bien guerras que dependen de potencias, pero que se luchan en otros territorios, como Irán tiene todos esos hilos en Yemen, en el Líbano, y todo lo que ha pasado en el Líbano últimamente. Y lo de Siria, que quizás podríamos iniciar por ahí. ¿Hasta qué punto
la eliminación de esas cabezas de islamistas radicales que ha provocado Israel se ha reflejado en Siria, y también con la vuelta de esos inmigrantes sirios que han vuelto con los problemas en el Líbano. Háblanos un poquito de cómo se podría recomponer este panorama internacional y político en este 2025, a sabiendas de que son especulaciones, porque todo puede cambiar dependiendo de los actores, pero siempre hay una línea que va definiendo el panorama. Bueno, así es, mira, interesante punto de partida. Y es bueno que nuestra audiencia comprenda en sus inicios cómo surge el conflicto, y podemos hacer proyecciones a dónde va. Por ejemplo, las personas ven ahora en los medios, vieron en los medios el avance de los rebeldes, como han sido llamados por la prensa occidental, y la caída del régimen de Bashar al-Assad. Dicen, revivió el conflicto. No, el conflicto nunca se fue, porque es que el conflicto en Siria nunca fue un conflicto a dos bandos, fue un conflicto entre muchos actores, y ahí se mezclan actores locales, actores regionales y actores globales. Por ejemplo, la guerra civil estalla en Siria en el 2011, en aquel famoso movimiento de las primaveras árabes, que cobró cabeza en Túnez, se sintió en Egipto fuertemente, pero el régimen de Bashar al-Assad en la República Árabe de Siria combatió vigorosamente y con éxito a ese movimiento de protesta que estallaron allí en el 2011. Y lo reprimió de manera tan contundente que las personas seguían incluso protestando. Algunos se fueron a la clandestinidad, efectivos del ejército renunciaron y se pusieron de parte también de la población, y así estalló la guerra civil en Siria. Pero ¿qué pasa? Inicialmente esos eran grupos eran grupos laicos, no religiosos. Luego ahí se fueron introduciendo entonces grupos religiosos, grupos integristas como Al-Qaeda. También entraron en escena los kurdos, ese pueblo ancestral que está dividido alrededor de 5 estados. Y bueno, podemos ver de pronto actores y 4 conflictos subyacentes en el conflicto sirio. Por un lado tenemos esos movimientos que no eran religiosos, movimientos laicos, que se enfrentaron al régimen. Por otro lado tenemos a los kurdos, que no se enfrentaron al régimen, sino que defendían sus propios intereses, y en ocasiones pelearon con el régimen, pero en otras ocasiones se veían como si estuvieran de su lado. Pero también ahí entró Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía financió y armó milicias islámicas que también reclamaron sus espacios. Pero a la vez también ahí entró el Estado Islámico. Primero Al-Qaeda, porque hay que tener claro en esto, Al-Qaeda, Pakistán, que era la franquicia, la sede global de ese movimiento integrista, designó en Siria en su momento una de sus filiales, que eran el Frente al-Nusra y Jorazán. Luego al-Baghdadi, que era el dirigente de la rama de Al-Qaeda en Irak, pues ve la posibilidad de también participar en el conflicto sirio, y entra a participar allí con el nombre de Estado Islámico de Irak y Siria. Esto crea un problema interno en Al-Qaeda, porque Al-Qaeda tenía ya filiales allí que eran el Frente al-Nusra y tenía a Jorazán.
Entonces ahí es que se pelea, el Estado Islámico se pelea con Al-Qaeda y se escinde de Al-Qaeda y pasa entonces ya no a llamarse Estado Islámico de Irak y Siria, sino Estado Islámico con al-Baghdadi al frente del Estado Islámico, y ahí se enfrenta Estado Islámico a todos, a Al-Qaeda, al gobierno y a todas esas otras milicias yihadistas y laicas que había en la zona. Pero hay otro frente, que es la República Islámica de Irán, que aprovecha la guerra civil siria para reforzar su arco de resistencia, como ellos lo llaman, con milicias iraquíes, que la manda ya esas milicias chiitas, incluso fortalece el régimen de Assad, mandándole entrenadores militares, además de integrantes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Y todo esto es el mare magnum que se forma allí, pero además vamos a encontrar otros actores internacionales, como Qatar y Arabia Saudita, que entran al conflicto, financiando algunos de estos grupos yihadistas con el apoyo de Estados Unidos y otros aliados. Entonces, como tú puedes ver en un principio, este fue un conflicto a varios bandos, no del gobierno de Assad con los rebeldes, como le llaman ahora, no. Habían actores locales, regionales y globales. Pero, ¿qué pasa? Este conflicto se mantuvo latente hasta que en 2015 Bashar al-Assad le pide ayuda a Rusia y Rusia decide entrar ya no solo con asesores militares y con armas, sino que toma participación en el conflicto directamente. Y vemos cómo empieza a trasladar equipamientos, vimos incluso ataques con misiles desde el Mar Negro hasta allá, haciendo Rusia una demostración de poder en un momento que quería mostrarle a Estados Unidos que ellos estaban en la zona y que era una superpotencia global. Entonces, esto hace que el conflicto se congele, porque entre Turquía, que atacaba a los kurdos, porque en Turquía existe la minoría más grande de los kurdos, y el presidente Erdogan al PKK, que es el partido del Kurdistán, lo ha designado como terrorista, y porque ve un peligro en que los kurdos, que están divididos entre Turquía, Irán, Irak, Siria, principalmente, podían, y ese partido tiene relaciones con esos grupos kurdos que hay en esos otros países, y entonces ante una reivindicación territorial para formar el Kurdistán, Erdogan lo ha declarado como enemigos públicos y se mantiene atacándolo. En ese momento, ¿pero qué pasa? Los kurdos fue que ayudaron a que Estados Unidos pudiera combatir al Estado Islámico, que en aquella época logró controlar gran parte del territorio sirio y gran parte del territorio iraquí. Y efectivamente con los turcos, con los kurdos, se pudo recuperar gran parte de ese territorio. Hoy controlan el 25% de Siria. Entonces, eso entra en conflicto con los intereses de Turquía, donde Erdogan no puede, según sus intereses, permitir que los kurdos controlen esa parte del territorio. Bueno, el hecho es que... Pero Estados Unidos le sacó la alfombra. Bueno, lo que pasa es que, sí, en ese momento Erdogan le dice a Estados Unidos que no puede estar apoyando a los kurdos, siendo que ellos son aliados en la OTAN. Sí. Y entre una cosa y otra, después que los kurdos ayudaron a los occidentales a expulsar de gran parte del territorio al Estado Islámico, entonces Trump se echa para un lado en el 2020 y Turquía le acepta tremendos golpes a los kurdos. Pero ¿qué pasa? Más adelante Rusia e Irán y Turquía negocian un acuerdo y logran un cese al fuego, una especie de entente donde Rusia se compromete a que va a impedir que los remanentes de esos grupos que se refugiaron en la ciudad de Idlib, Bashar al-Assad intente recuperar la ciudad por las fuerzas.
y le permite ir a Turquía, se va a retirar de algunos puntos, se le va a permitir controlar en alguna parte, pero Rusia irá más a controlar toda la zona, y eso mantiene una especie de acuerdo y de paz ahí, pero hay grupos que no aceptaron ese acuerdo de paz, como el Frente al-Nusra, que en el 2017 adjuró de Al-Qaeda y se pasó a llamarse entonces Hayat Tahrir al-Sham. El famoso HTS que dirige al Golani, algunos dicen al Giuliani, pero al Golani es porque él nació en los terrenos del Alto del Golán, aunque se crió, pasó su niñez en Damasco, el al-Golani viene de ahí. Él nació en los terrenos él nació en los Altos de Golán. Entonces, ¿qué pasa? De ahí que viene eso de al-Golani, aunque la prensa occidental dice al-Giuliani. Y entonces indistintamente tú vas a encontrar los dos apelativos, al-Golani o al-Giuliani. Sí. Bueno, el hecho es que HTS no estuvo de acuerdo con eso y esporádicamente hubo enfrentamientos, porque como te digo, como era un conflicto a tantos bandos, se mantuvo con los enfrentamientos y eso es lo que vemos, ese resurgir ahora en 2024. En aquel momento, 2015, 2016, 2017, cuando entre 2017 y 2018 se negocia esa especie de acuerdo, los intereses globales eran otros, tanto para Rusia como para Irán, como para Estados Unidos. Rusia tenía la necesidad, Putin tenía la necesidad, después de haber recuperado Crimea, mostrar el poder que tenía Rusia en el escenario internacional como superpotencia global. Pero ahora en el 24, con la guerra que inicia Putin en Ucrania en el 2022, sus fuerzas, no sus capacidades, porque tenemos que estar claros, Rusia tiene capacidad de igual Irán para poder apoyar a Assad, pero en Siria en ese momento. Pero ¿qué pasa? Como Rusia estaba muy comprometida en la guerra en Ucrania, que tenemos que ser claros, no es una guerra de Rusia contra Ucrania, es una guerra de Rusia, China contra Occidente. Esa es la verdadera guerra donde sencillamente Ucrania es un proxy, como tú bien decías al principio. Entonces, todas las fortalezas, las capacidades de Rusia, o su principal interés está enfocado allí, lo que lo ha llevado a mover sus fuerzas allí, sus intereses, a hacer un acuerdo con la República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte, llevando efectivo, porque con la ofensiva ucraniana en la región de Kursk, pues para no distraer efectivos allá, pues se han llevado allí cerca de 11 o 12 mil norcoreanos. Bien, pero ¿qué pasa? Porque, ¿qué te digo? El conflicto hay que verlo, todos los frentes que tiene. ¿Cómo nos estamos ampliando en el mapa? Sí, nos fuimos de Medio Oriente a Ucrania, pero ¿qué pasa? No, y a Corea, bueno, sí, Corea. A Medio Oriente, nos fuimos a Europa y nos fuimos a Asia, pero a la península de Corea. Pero ¿qué pasa? Como el 7 de octubre del año 2023, Hamas, este movimiento integrista que controla la Franja de Gaza, inició una operación un ataque contra el Estado de Israel, donde murieron más de 1.000 ciudadanos israelíes y secuestraron a más de 200 en uno del ataque más grande que ha sufrido en su territorio el Estado de Israel. Empezó la guerra de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza, una guerra que se extendió al Líbano, con el enfrentamiento con Hezbollah, el movimiento integrista que hay allí. Pero Hezbollah atacó también, sí, que controla gran parte del Líbano, porque Hezbollah atacó, y que la única forma de llegar a un acuerdo de alto el fuego y de paz era si Israel dejaba de atacar, terminaba la guerra contra Hamas. Pero las operaciones encubiertas que hizo Israel, descabezando a Hezbollah, matando a su líder Hassan Nasrallah, a altos directivos de Hezbollah como altos directivos de Hamas, incluso los ataques que hizo contra el mismo Irán, después que lanzó cerca de 200 misiles contra Israel. Bueno,
no se conocía la magnitud de este ataque contra Irán, se entendía que había sido leve, pero contra Irán. Se entendía que había sido leve por parte de Israel, sí, pero la precipitación de los hechos estas últimas semanas demostraron que el ataque que hizo en respuesta a Irán fue contundente, porque debilitó una respuesta de Irán, e incluso, como Rusia, dijimos, se ha implicado en su guerra en Ucrania, en Europa del Este, pues eso trastocó una posible respuesta de ayuda a su aliado Bashar al-Assad en Siria. Y como las personas de Tahrir al-Sham estaban tomando notas de esto, aprovecharon el momento oportuno de las condiciones globales que se estaban dando para iniciar su acelerada ofensiva, que es lo que dio como resultado que fueran cayendo ciudades tras ciudades, primero Homs, luego Alepo, hasta que llegaron a Damasco, y en menos de 15 días tomaron el control de del Estado sirio, lo que para muchos fue una gran sorpresa, y trae otras implicaciones de si hubo un acuerdo, porque en realidad las fuerzas sirias no presentaron una gran resistencia al avance arrollador de los yihadistas, que ahora eufemísticamente la prensa occidental le llama rebeldes, y lo muestra a su líder al-Jolani vistiendo al estilo occidental. Se quitó el traje de zafarrancho, el traje militar, el traje de faena, se ha vestido a la occidental, está hablando pausado, ya no se muestran en la prensa los horribles crímenes, los decapitamientos, ni nada de eso, lo presentan como un superhéroe, buscando una similitud en la imagen de él, con incluso Volodymyr Zelensky. Tú le quitas la barba y ves su atuendo militar, y lo ve y dice, pero este es un Zelensky parte 2, lo que te muestra cómo los intereses de las superpotencias son a veces poco menos honestidad y transparencia, lo menos que hay. Entonces, hemos llegado a este punto donde uno podía proyectar una serie de escenarios. Por ejemplo, ¿qué ocurrirá ahora? Que los rebeldes, entre comillas, tienen el control de Siria. Uno podría ver que hay una especie de acuerdo entre Turquía, Israel y los rebeldes, porque automáticamente Israel ocupó la parte del Alto de Golán, que todavía sigue en control de Siria, y donde se llegó a un armisticio en los años 70, donde hay cascos azules de la ONU. Bueno, ellos tomaron posesión del Monte Hermón, del lado de Siria, y inmediatamente Israel empezó a bombardear objetivos militares dentro de Siria, donde estaban arsenales militares del antiguo régimen de Bashar al-Assad. Bueno, donde existen armas químicas, donde existen misiles y todo esto, en una manera de impedir el acceso a estos grupos yihadistas, porque a pesar de que parecería ser que hay ciertos acuerdos entre ellos, con todo, y Bashar al-Assad ser un enemigo jurado de Israel, para Israel Bashar al-Assad era un enemigo conocido y al cual tenían controlado, era predecible. Entonces, con estos grupos yihadistas que para Occidente se presenta como que un solo grupo, no, son muchos grupos, no hay una unidad de criterio. Todos estos grupos en momentos dados se enfrentaron todo contra todos. Hubo momentos que coexistieron, se pusieron de acuerdo en el control de sus territorios, pero siempre estuvieron enfrascados. Y la visión de los grupos no laicos no es la misma visión de los grupos islamistas. Sobre todo en una sociedad como la siria, que era una sociedad más cosmopolita. De hecho, los Assad se encargaron de respetar las minorías. Los cristianos, los drusos, tenían ciertas consideraciones particulares y eran protegidos por el gobierno. Por eso, muy pocas veces por ejemplo, los drusos o los kurdos se levantaron contra el régimen, o los cristianos, porque tenían muchas facilidades allí, lo que no ocurre en otras repúblicas árabes. Entonces, todas estas cosas hay que verlas
para la conformación de un nuevo gobierno y para la proyección, hacer proyecciones a futuro. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la posición de los kurdos? Los kurdos controlan un 25% del territorio de Siria, dije previamente, pero eso choca contra los intereses de Turquía, que no quiere ver un grupo kurdo muy fuerte y con tanta autonomía como la que tienen en Siria o la que tienen en Irak. Entonces eso, por algún modo, va a ocasionar conflicto, y las milicias que apoya a Turquía, que financió y armó, que están documentadas, de alguna manera va a haber enfrentamiento para Turquía lograr sus objetivos. De este conflicto ahora mismo Turquía está saliendo con un estado muy fuerte, porque aparentemente es la que tiene el control por la financiación que tuvo sobre los integrantes de HTS. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué va a pasar con los intereses de Israel si estos grupos conforman una república islámica donde sus intereses sunitas choquen con los de Israel? Tomando en consideración que el 50% de la población siria es sunita, la rama principal del Islam, y los alawitas, que era la etnia a la que pertenecía, el grupo al que pertenecía Bashar al-Assad, que es una rama, una secta dentro del chiismo, que es la segunda gran minoría del Islam, pero con todo y ser una minoría, eran los que tenían el poder en el país. Entonces, ¿cómo se dará esto? Pero de cara al eje Irán-Rusia, que se interrumpe el eje Irán, porque Siria era el puente natural al hacer frontera con Líbano y con Irán, como lo aprovechaban como puente terrestre para pasar y armar a Hezbollah y a las milicias de Hamas. Entonces ese puente está interrumpido. Obviamente Irán va a buscar la manera de cómo continuar con su apoyando a esos grupos proxys de ellos, pero ¿cómo lo van a hacer? Se dificulta bastante. Entonces, con la debilidad que tiene Hezbollah ahora en el Líbano y la interrupción del apoyo y el suministro terrestre y aéreo, entonces muestra que Irán es uno de los grandes perdedores. Pierde Rusia porque en la gobernación de Latakia, ahí estaba la base aérea y militar, la base de Tartus, que era la base naval en aguas cálidas que tenía Rusia para cubrir toda esta zona de allá. Entonces, ahora mismo no se sabe qué va a ocurrir. Ha estado el Kremlin en negociaciones con los rebeldes, pero se quedará allí. Bueno, si no lo logra, que uno lo ve un poco difícil, entonces es un gran golpe en el prestigio global de Rusia, porque pierde una posición que se veía como su esfera de influencia desde la época de la Unión Soviética, por la relación que había entre los dos países, la relación de más de 50 años entre los Assad y el Kremlin. Entonces, de pronto tenemos dos grandes perdedores, que son Irán y Rusia. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Como decía, que Turquía queda con mucho poder, porque tú sabes que cuando Trump estuvo en el poder, no mostró tanto interés en permanecer allí, y ahora en estos momentos, bajo la administración Biden, Washington tampoco mostraba ese interés. Volvió allí por la guerra que se creó entre Israel y Hamas y Hezbollah en apoyo a su aliado. Y no creemos que en su regreso, ahora en enero, Trump va a tener tanto interés en permanecer con fuerzas estadounidenses allí, algo que es muy difícil ante la opinión pública estadounidense. Por lo tanto, creemos que Trump también va a replegarse de allí, como él mismo ha dicho, que va a terminar con la guerra en Ucrania y va a estabilizar Medio Oriente, algo que no es tan fácil, pero ante un repliegue nueva vez de Washington, cabe esperar entonces que la fortaleza allí estarán entre Israel y Turquía. Turquía surge de este conflicto sirio como un estado muy fuerte en la región, con un control tremendo, tomando en consideración que está implicado en Libia también, que tiene control allí, hacia donde tenemos información de que Rusia ha estado desplegando sus armamentos, aviones que tiene y barcos que tiene aquí en Tartus o en la gobernación de Latakia, en esas dos bases aérea y naval, ha estado desplegándolo, trasladándolo a Libia.
Entonces, como vemos, el escenario queda muy complicado en la zona tras el derrocamiento de Bashar al-Assad, que se le dio asilo humanitario en Moscú. Alfredo, nos tenemos que ir a la pausa, pero me gustaría que tú nos dieras tu parecer en cuanto tú bien has explicado que Rusia e Irán han salido debilitados en el conflicto global, mientras HTS, que viene de Al-Nusra y Al-Qaeda, que son dos grupos islámicos radicales, está un poco más cerca ahora mismo de los intereses de Occidente. Y que había grupos laicos. Yo, cuando hablo de estos grupos, como tú muy bien lo has explicado también, son impredecibles. Y los intereses de estos grupos islámicos son muy diferentes a los de Occidente. Se mantendrán en una tesitura, en una vía, vamos a decir, no radical, pudiesen hacer un acuerdo real con Occidente. No influirá la cantidad de grupos que lo han conformado, como tú muy bien has dicho. Y también me gustaría que tú hablaras un poco, ya yéndonos más atrás en el tiempo, cuando hablamos de las primaveras árabes, que se anunció esto como que iba a florecer esta zona quedó peor después de esto, de que... Alfredo, te preguntaba un poco qué tanto podría ser lo que se está viendo, que tú has explicado, de que este movimiento HTS, dirigido por Al-Golani en este momento, va a mantener un acercamiento a lo que pudiera ser Occidente. Sí, mira, interesante. Y quiero decirle a nuestra audiencia que yo sé que el conflicto es un tanto complicado porque hay demasiados actores, pero a nosotros lo mismo, lo que estudiamos estos hechos, a veces también se nos complica, porque son tantas las aristas, tanto los frentes, actores locales, regionales, globales, que dificultan tanto su comprensión. Y por eso hemos tratado que en este programa sea un tanto didáctico para que se pueda comprender todas las conexiones y todos los actores y las conexiones entre ellos. Mira, realmente la primavera árabe, aquel movimiento revolucionario entre comillas y de defensa de la libertad que hubo en aquellos espacios, luego conocimos que no fue tal cosa, no fue tal explosión espontánea, sino que fue una manera de fuerzas occidentales de intentar cambiar las cosas allí. Y sí, se cambió en Túnez, se cambió en Egipto, donde vimos que cayó Hosni Mubarak, un aliado occidental, pero cayó para ser sustituido sencillamente por otro dictador y aliado de Occidente, como el general Abdel Fattah al-Sisi, que está al frente de Egipto, continúa con una dictadura igual. Y allí en los otros países eso fue un fracaso, y vemos el caso de Siria. Entonces hoy vemos cómo forzosamente se está cambiando esa realidad de todos estos grupos que están justapuestos allí, enfrentados uno entre otro. Y para algunos analistas se presentan distintos escenarios, como por ejemplo de que Siria podría quedar dividida en varios frentes, podría quedar trozada, porque como existen tantos intereses de los grupos laicos o no religiosos, de los grupos islamistas o religiosos, de actores internacionales que apoyan estos grupos, de organismos transnacionales, perdón, te están llamando, Alfredo. Organismos transnacionales como estos movimientos integristas, como Al-Qaeda o ISIS, o Estado Islámico, que para muchos no lo escuchan mencionar y piensan que desaparecieron. El Estado Islámico está ahí y sí se le desprendieron de la cantidad de territorio que dominaban, pero en la actualidad existe en parte de Siria y parte de Irak, y se calcula que tienen entre 10 y 15 mil efectivos,
que como llegaron a enfrentarse con la gente de HTS, pero igual hubo momentos en que lograron ponerse de acuerdo para garantizar sus territorios, y uno podría presuponer que en su momento podrían llegar a acuerdos, pero también a conflictos. Entonces, desde ese punto de vista, la división del país cobra una gran relevancia, como también por la moderación que ha mostrado HTS y su líder, Al-Golani. Uno también podría entender que, dado el apoyo que concita de parte de Occidente, donde ya la Unión Europea ha declarado que podría considerar levantar las sanciones que se impusieron a Siria, igual senadores en el Congreso de Estados Unidos han propuesto que se levanten las sanciones y restricciones. Pues entonces uno ve que Occidente podría estar apostando a este movimiento que ha tratado de moderar su visión, sus actuaciones frente a Occidente. Pero no podemos olvidarnos que así actuaron, por ejemplo, así actuó el Talibán en Afganistán. Exacto. Para lograr el apoyo occidental. Y hoy vemos lo que hay en Afganistán, donde las mujeres han perdido todos sus derechos, las minorías han sido aplastadas, la violencia contra los niños, contra las mujeres es terrible y no hay un respeto institucional. Amigos, continuamos con Alfredo de la Cruz en este programa sobre los conflictos en el Medio Oriente. Alfredo nos hablaba cómo históricamente grupos interpretados como rebeldes, pues han aceptado apoyo de Occidente en este caso y se han aliado a ellos, pero después han sacado sus propios intereses, como pasó por ejemplo con Al Qaeda e ISIS, y los talibanes principalmente. Continúa, Alfredo. Sí, entonces uno ve en estos grupos que para lograr sus objetivos estratégicos actúan como el camaleón. Entonces, desde acá nosotros hacemos el llamado a que eso se tome en consideración, porque ahora mismo en la prensa occidental no están saliendo ninguno de las decapitaciones, asesinatos están ocurriendo, y linchamientos, y eso está ocurriendo a pesar de todos los llamados que se han hecho de preservar la minoría y que al que huye no le ataquen. Entonces, no estamos bregando. No es tan sencillo. Sí, no estamos bregando con carmelitas, ni con el Santo Niño de Atocha. Estamos bregando con criminales que ahora lo hemos englobado bajo un eufemismo de reverdes. Sí. Y eso está muy lejos de la realidad, Mónica. ¿Cómo queda Israel en todo este escenario, Alfredo? Bueno, no, ahora déjame decirte que esa es una posición interesante. Mira que nos falta Corea todavía. Sí. Mira, Israel ahora mismo, fruto de la tosudez de Benjamín Netanyahu, sí, señor, ha cobrado una relevancia tremenda porque ha logrado debilitar a su archirrival ancestral, que es la República Islámica de Irán, que queda ahora debilitado porque no puede articular con sus proxies Hezbollah y Hamas. Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza, y además controla de manera completa los Altos de Golán, una posición geográfica estratégica que lo acerca a Damasco y de donde puede tener un control de toda esa parte sur de Siria. Entonces Israel sale ganancioso Benjamín Netanyahu, porque después de tener la popularidad en el suelo y enfrentar huelga todos los días, su popularidad empezó a subir y está marcando en alguna encuesta 32, eso es muchísimo. Para él sí. Incluso fue al tribunal, que él no quería ir, y fue al tribunal y se da por descontado que aunque hagan el juicio, ahora mismo tiene una popularidad porque ha logrado vencer a su rival, producto de su insistencia y su tosudez. Entonces esto deja Israel y Turquía son los dos ganadores. Ahora, tú como experto en seguridad, es una lección para todos los que trabajan seguridad, porque también hemos criticado a Netanyahu de que ha sido demasiado incisivo en la guerra de Gaza, pero ha logrado sus objetivos.
Bueno, sí, pero más que por seguridad fue por salvar su propio pellejo, porque como él sabía que tenía varios cargos ya sólidos y tenía que presentarse a los tribunales. Pero por salvar su propio pellejo a través de obtener un éxito. Sí, pero de alguna manera trastocado parte de la institucionalidad de Israel, Sí. puesto que Israel en Medio Oriente es el único estado realmente democrático que existe. Allí Israel es una sociedad muy liberal y todo esto ha sido precisamente de lo que Netanyahu, para salvarse él, ha tratado de hacer colapsar. ¿Tú crees, y ya para entrar en cómo afecta vamos a decir, la situación de Corea, ¿tú crees que le hubiese ido mejor a Israel y a Gaza? Por supuesto que ahí sí va a ser positiva la respuesta. Si Benjamín Netanyahu no insiste tanto en atacar y en desbaratar los supuestos terroristas de Gaza. No, definitivamente que no. Entonces, lo que te digo, de hecho, desde el punto de vista estratégico fue un error de la República Islámica de Irán a apoyar esos movimientos de Hamas, de ese ataque, porque terminó debilitando a Irán y terminó casi haciendo salir a Rusia de Siria. Son grandes, por eso son los grandes perdedores. O sea que el gran ganador es Israel. Israel y Benjamín Netanyahu. Sí, definitivamente. Sí. Entonces, Alfredo, ¿cómo este nuevo ingrediente que vemos que Corea del Sur el presidente fue sacado del poder, de hecho, está ahora en un proceso de impeachment que se va a decidir? Él quiso implementar la ley marcial. ¿Y cómo afecta esto a la región? Porque es un brazo también de Occidente allí, como presencia. Sí, mira, esto es preocupante en medio del contexto geopolítico global. Sobre todo que Corea del Sur es el aliado de Estados Unidos allí, es su punta de lanza allí. Sobre todo en una península que está dividida. Técnicamente, Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra, porque lo que la detuvo aquella vez fue un armisticio, no hay un acuerdo de paz. Y el presidente de Corea del Norte ha dejado claro, ha roto todos los posibles puentes a una reunificación. Entonces, esto es un tanto problemático porque con la destitución del presidente por el legislativo, queda ahora a opción de que la Corte Constitucional confirme o no la destitución, para lo cual tiene un plazo de 2 meses. Mientras tanto, como tú dijiste, está gobernando a modo interino el primer ministro, pero dado que este señor no ha sido elegido en un proceso eleccionario, carece de legitimidad y uno ha de esperar que también le implosionen su administración. Entonces, Corea del Sur está en un momento muy difícil, en un momento en que Kim Jong-un ha hecho un acuerdo estratégico militar con Rusia, con Putin. Entonces, Rusia y Corea del Norte tienen ahora un acuerdo con el cual hemos visto que se han trasladado efectivos militares norcoreanos para ayudar a Putin a recuperar el territorio en Kursk que ha sido atacado por Ucrania. Pero esto tiene otras implicaciones, no solo esa. Anteriormente, cuando se habló de establecer sanciones contra Corea del Norte, siempre vimos a Rusia del lado de Occidente, porque una Corea nuclear y creando incidentes en la península de Corea afectaba los intereses estratégicos y geopolíticos de Rusia en la zona. Sin embargo, hoy las cosas han cambiado por lo que dijimos previamente, y entonces Corea del Norte, que tiene un programa nuclear y un programa misilístico, la alianza podría verla el presidente de Corea del Norte a mediano y largo plazo, en el sentido, a corto, mediano y largo plazo, en el sentido de terminar de perfeccionar su programa nuclear y terminar de perfeccionar su programa de vehículos de transporte de armas nucleares. Entonces, eso lo llevaría a una realidad
en que con una nueva administración en Washington, como vemos que viene Trump, y quien ha dejado ver que podría dar como un hecho consumado el poder nuclear de Irán, y esto podría ser una manera de que el poder nuclear de Corea del Norte, y esto podría ser una manera de que Corea del Norte se pudiese insertar en la arena internacional, al gobierno internacional nuevamente. ¿Por qué? Porque al estar apoyando militarmente con soldados a Putin en su guerra en Ucrania, si ahorita Occidente decidiera atacar a Estados Unidos a Corea del Norte, pues existe el compromiso militar de Moscú de apoyar a Corea del Norte. Por tanto, no vemos tan plausible que Washington decida atacar, por lo cual cobra forma en la disposición de Trump de buscar una manera de tenerlo como una realidad ya a Corea del Norte como potencia nuclear. Y estas son las implicaciones que puede tener todo esto con una Corea del Sur debilitada. Interesantísimo esto que has dicho, Alfredo, en cuanto a cómo podría esto cambiar el equilibrio de la zona, como de hecho lo está pasando. Alfredo, gracias por este análisis. Yo te invito para que en enero hablemos un poco de cómo, con pinceladas, cómo todos estos acontecimientos y panorama internacional influye a la República Dominicana, porque todo nos influye. Gracias a ti, Alfredo, muy feliz Navidad a ustedes, amigos, que este año 2025 esté lleno de esperanzas que nuestro país al menos pueda recorrer un sendero de paz, y ojalá que los conflictos aminoren. Parece que sí, ¿verdad? Parece que es posible que pueda ser. Hasta la próxima, amigos.